Aquí es donde se mide el valor de una inversión y donde las telecomunicaciones han demostrado ser uno de los negocios más rentables y seguros. Porque cada vez que alguien tiene algo que decir, escuchar o contar, cada vez que alguien tiene algo que comunicar, está aumentando el valor de una compañía que en los últimos 3 años ha obtenido 342.189 millones de pesetas de beneficio neto acumulado. Muy pronto con Telefónica, cientos de miles de personas tendrán una oportunidad irrepetible. Invertir en una de las compañías más valoradas en las bolsas españolas e internacionales. También es tu oportunidad. Participa en la gran empresa del siglo que viene. Telefónica, la primera multinacional española. Bueno, pues así anunciaba Telefónica en 1997 su salida a bolsa tras distintos actos de privatización por parte de los dos principales partidos políticos de España. Primero, en parte lo privatizó el gobierno de Felipe González y terminó la privatización el gobierno de Aznar, acabando con el control de la compañía Telefónica, que hasta entonces tenía el monopolio de las telecomunicaciones en nuestro país. ¿Y por qué es importante? Porque ha saltado ayer, esta noticia. Saudi Telecom compra el 99,9, o sea, el 9,9 de Telefónica por 2.100 millones de euros y se convierte en su mayor accionista. Dice el STC Group, el nuevo mayor accionista, no pretende tomar el control. Es lo que han dicho los saudíes de momento, que solo quieren hacer negocios y no tomar el control de la compañía Telefónica española. Y Telefónica se encomienda a Pedro Sánchez para que limite la participación de Saudi Telecom a solo el 4,9% y no se convierta en el máximo accionista, pudiendo tomar el control de la compañía Telefónica. ¿Vale? Esa es la noticia. Han adquirido un 9,9 por 2.100 millones de euros y vamos a ver un poco qué significa el 9,9 dentro de lo que es Telefónica. Este es el informe de inversores, y aquí vemos las participaciones significativas. Bueno, pues aquí podemos ver que el mayor accionista hasta ahora era el BBVA con un 4,86%, CaixaBank con un 3,50% y BlackRock Incorporated con un 4,48%. BlackRock, vamos a ver, las otras dos son bancos españoles, los conocemos, y BlackRock es una compañía de inversión, de las 3 compañías de inversión más grandes del mundo, las 3 radicadas en Nueva York, centro financiero mundial, ¿no? Y bueno, es una compañía de estas que dan lugar a teorías de la conspiración, porque es de estas compañías que son, bueno, pues muy poderosas y tienen lazos e influencias en muchos sectores, entre ellos, pues como podemos ver, la telecomunicación española. Dice, debido a su poder y alcance de su actividad, BlackRock ha sido designada el banco en la sombra más grande del mundo. En el año 2020, los representantes del Congreso estadounidense, Katie Porter y Jesús Chuy García, propusieron una ley dirigida a frenar a BlackRock o a impedir que esta y otras entidades financieras, también denominadas como bancos en la sombra, tuvieran tanto poder. BlackRock también ha estado sujeta al escrutinio debido a sus lazos con la Reserva Federal de los Estados Unidos durante la pandemia del coronavirus y los esfuerzos de respuesta se dieron ante la crisis por parte del Banco Central. Los críticos afirmaron que la empresa fue una de las principales beneficiarias de la compra de bonos corporativos que hizo la Fed, la Reserva Federal, en 2020 como medida para impulsar la economía durante la pandemia. Dice, un poder abrumador. En noviembre del 2020, la organización sin ánimo de lucro American Economic Liberties Project emitió un reporte destacando el hecho de las 3 grandes firmas
hecho de que las tres grandes firmas de administración de activos conocidas como las tres grandes, BlackRock, Vanguard, State Street, tenían activos bajo administración de más de 15 trillones en total. Estos trillones creo que son americanos, no son trillones normales. Un monto equivalente a más de 3/4 partes del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. El reporte de esta organización ha hecho un llamado para que las autoridades gubernamentales desarrollen una mejor regulación para frenar los abusos y el enorme poder de mercado de las instituciones financieras. Bueno, ¿por qué es llamativo lo de los saudíes? Porque en gran medida están haciendo un poco lo mismo que hace estos grupos que hemos visto, ¿no? Los grandes, BlackRock, Vanguard y State Street, solo que, bueno, con una participación mucho mayor, de un 9,9% de Telefónica, les daría la posibilidad de controlar la compañía con bastante facilidad. ¿Qué pasa? Esto ha saltado las alarmas porque Telefónica no solo es una compañía importante en España, también es importante en otras partes del mundo, pero en España no solo es importante para el ámbito civil, sino también para el ámbito militar. Vamos a ver qué ha declarado Nadia Calviño al respecto de esta compra. Afortunadamente, desde que llegamos al Gobierno hemos reforzado todos los mecanismos para proteger nuestros sectores e intereses estratégicos. Estamos analizando todos los elementos que determinan la aplicación de esos mecanismos, el sector de actividad, su relación con la seguridad y la defensa de España, la participación en el capital, el ejercicio de los derechos de voto y la participación en el Consejo de Administración u otros órganos de decisión de la empresa. Y en todo caso, Telefónica es evidentemente una empresa estratégica para nuestro país y desde el Gobierno aplicaremos todos los mecanismos que sean necesarios, teniendo siempre en mente y de forma prioritaria la defensa de los intereses estratégicos de España. La empresa se ha puesto en contacto con el Gobierno ayer y ha transmitido el carácter amistoso de la operación, ha expresado su intención de no proceder a la toma de control de la empresa y considera que esta operación tiene que ser interpretada en clave de apoyo al equipo directivo y la estrategia de Telefónica y apoyo a España. Pero ya le digo que lo que estamos haciendo es analizar todos los factores relevantes en este caso para determinar la aplicación de los mecanismos que hemos puesto en marcha y hemos reforzado desde que llegamos al Gobierno en un objetivo de proteger los intereses estratégicos de España, pero al mismo tiempo seguir teniendo nuestro país como un foco de atracción de inversiones extranjeras que están siendo fundamentales para impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo de calidad en nuestro país y también la modernización tecnológica. Bueno, pues eso decía Nadia Calviño sobre la adquisición. Vamos a ver también lo que dice el ministro de Industria y Comercio. Nosotros, desde el Gobierno, desde el Ministerio, estamos estudiando, independientemente de que no alcance el 10% de las acciones, esta inversión. Estamos hablando de un operador estratégico, estamos viendo de qué manera el Ministerio, bueno, en fin, la operación, el alcance de la operación, las características. Estamos hablando de un operador estratégico especialmente relevante, porque además está jugando un papel crucial dentro de la transformación digital en nuestro país. Por lo tanto, estamos estudiando esa operación con mucho detenimiento y evidentemente vamos a hacerle un seguimiento. Nosotros, desde el Gobierno... Pues eso declaraba. De momento, todos los ministros que han declarado algo van en la misma línea. Y bueno, pues hablando también del Gobierno, pues también se ha pronunciado, esta vez mediante Twitter o X, como lo queréis llamar, la vicepresidenta Yolanda Díaz. Dice, para preservar nuestra autonomía estratégica es esencial. España debe asegurar la toma de decisiones en empresas como Telefónica, guardianas de datos sensibles. Es necesaria una mejor regulación y una protección para evitar OPAs. Debemos proteger nuestro futuro digital. Vale. También tenemos declaraciones del líder de la oposición y candidato a la presidencia del Gobierno, que se reunió ayer en Canarias con el presidente de Canarias y de Coalición Canarias, que es la misma persona, para hablar de la ronda de consultas que está teniendo de cara a la investidura, y también le hicieron pues una pregunta relativa a lo de Telefónica. Vamos a ver qué ha dicho Feijóo. Bien, ayer me comunicó el señor Payete ese hecho. Estaba en Estados Unidos.
le contesté a su mensaje, se va a concretar exactamente cómo se hace esa entrada y yo lo que le he dicho es que Telefónica es una gran empresa para España y es sin duda una empresa estratégica para los intereses nacionales. Yo espero y deseo que se aclare este tipo de inversión y espero que eso vaya en beneficio de la compañía española. No conozco los detalles, obviamente, pero sí espero, insisto, que esta empresa siga estando dentro de la mayoría de capital español y que siga siendo una empresa estratégica en materia de telecomunicaciones y una de los grandes operadores mundiales. Vamos a ver si se confirma en base a esa entrada de capital que todo esto se sigue manteniendo, que es la clave. Eso declaraba el actual líder de la oposición y candidato a la presidencia. Más o menos, de momento, parece que todo el poder político español está vigilante ante esta compra y vamos a ir viendo una serie de artículos que se han pronunciado relativos a esta compra por parte del grupo saudita. Y aquí nos habla el economista de cuáles son los mecanismos que tiene el gobierno para frenar esta compra o al menos reducirla. Dice por qué razones puede tumbar el gobierno la compra del 9,9% de Telefónica por parte de Saudi Telecom. El Ejecutivo debe valorar la compra si supera el 5% del capital social, por tratarse de dar entrada a una empresa clave para la defensa nacional. También puede poner condiciones y pedir un dictamen a Europa. ¿Vale? Estos son un poco los motivos por el cual... esto también me lo voy a abrir. El gobierno puede actuar ante esta compra por parte del grupo saudita. Este año el gobierno desplegaba un escudo anti-OPAs para precisamente controlar casos como esta. Dice el recién estrenado escudo anti-OPAs, Real Decreto aprobado por el Ejecutivo en julio, de hace no mucho, lo cual lo mismo hace sospechar que ya se sabían las intenciones de los sauditas o simplemente es casualidad. Que entró en vigor el 1 de septiembre, da potestad al Consejo de Ministros para tumbar la compra del 9,9% de Telefónica por parte de STC. O, si lo considera, poner condiciones al inversor, que yo creo que es lo que van a terminar haciendo. El grupo saudí ha desembarcado en Telefónica por dos vías, con la adquisición de acciones representativas del 4,9% del capital social y por la compra de instrumentos financieros que le confieren una exposición económica sobre otro 5%. Veis que los números están muy justos para los márgenes de los que se habla aquí, ¿no? En plan, porque el Ejecutivo debe valorar la compra si supera el 5% del capital social. Y estamos hablando de 4,9% de capital social. Y el otro 5% pues mediante otros instrumentos. Y por tanto, el capital social. En capital social. Una petición que da vía libre a la Moncloa para entrar a analizar si autoriza la operación, puesto que Telefónica está considerada empresa estratégica para el país y también clave para su defensa. ¿Cuándo puede entrar el gobierno? Pues el Real Decreto del 4 de julio sobre inversiones exteriores marca que el Consejo de Ministros tiene que autorizar toda inversión extranjera sobre una compañía española que se considere estratégica por razones de seguridad, salud u orden público, siempre que el comprador alcance o supere el 10% del capital social o de sus derechos de voto. Circunstancia que no es el caso porque el grupo saudí se ha quedado en el 9,9%, y no es casualidad, y ha anunciado que no tiene intención de aumentar su posición. Claro, porque en ese caso se actuaría de manera inmediata sobre esta compra. Creo que tenía mal puesta la escena. Vale, esta es la noticia de que nos daba el economista sobre el tema esta. Y bueno, no hace falta que lea sobre el escudo anti-OPA porque creo que ya más o menos ahí quedaba un poco claro. ¿Por qué se considera a Telefónica una empresa estratégica en España? Aparte de lo evidente, ¿no? Porque es una de las compañías que
más red de internet tiene la mayor red de telefonía móvil y fija del país y bueno, una estrecha colaboración con los servicios de seguridad y defensa de España. Vamos a ver aquí que recientemente Telefónica se adjudica un megacontrato para defensa de más de 120 millones de euros. El contrato contempla el despliegue y mantenimiento de una red de fibra oscura que extienda más allá de Madrid la red de comunicaciones dedicadas al ejército, así como la conexión de esta red con las Islas Canarias. ¿Vale? Entonces podemos ver aquí que esto fue en mayo. Este año Telefónica ha ampliado la cantidad de contratos que tiene con, pues tanto con el Estado en general, pero en defensa en particular. ¿Vale? Y no es el único contrato que ha obtenido Telefónica. ¿Necesitas un crédito, No necesito nada. pero no quieres No. venir a nuestro... Aquí, Infodefensa. Radios para el VCR 8x8, que es un vehículo de transporte, tecnología 5G y comunicaciones. Los contratos de Telefónica con defensa. La operadora española ha suscrito solo en este año contratos con el Ministerio por 170 millones. Nos daban otra cifra antes, pero bueno, 170 millones según Infodefensa. La entrada de Saudi Telecom en Telefónica ha puesto el foco en el negocio de defensa de la operadora española por su carácter estratégico para España. Aunque quizás desconocida para el gran público, la Teleco española tiene una área de defensa modesta si se compara con otras divisiones del grupo, pero con un amplio bagaje en el sector. Solo en lo que va de año, la empresa ha cerrado contratos con el Ministerio de Defensa por un importe de 170 millones de euros. Una cifra que la convierte en uno de los principales contratistas del departamento en 2023. La compañía juega un papel destacado en el esquema de comunicaciones del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas y apoya al departamento en otras áreas como la ciberseguridad, al igual que sucede con otros ministerios que no son los ministerios de Defensa. Y luego veremos otra noticia a colación bastante importante relativa a las telecomunicaciones y a ciberseguridad. Telefónica además participa en el programa en programas muy importantes del Ministerio de Defensa. Es el proveedor, por ejemplo, de las radios de combate del nuevo vehículo de combate sobre ruedas, el VCR Dragon 8x8 del Ejército de Tierra. A quien no conozca el VCR Dragon, vamos a buscarlo aquí. A ver. Es el vehículo de transporte de infantería VCR Dragon de España, el que ha obtenido esas contrataciones. ¿Vale? Es un vehículo de fabricación española por Santa Bárbara Sistemas e Indra. Bueno, hay una serie de empresas que se han unido para la construcción del vehículo. Volvemos aquí a Infodefensa. El departamento que dirige Margarita Robles ha confiado también a Telefónica la implantación de sus primeras redes 5G. De los 5 contratos adjudicados a la compañía en los primeros 9 meses del año, 4 están relacionados con esta tecnología que aspira a revolucionar no solo las comunicaciones militares, sino también otros ámbitos como la logística y las operaciones. Los ejércitos de todo el mundo han puesto sus ojos en las posibilidades que ofrece en el campo de batalla el 5G para coordinar enjambres de drones y construir las bautizadas nubes de combates para comunicar en tiempo real todos los escalones en una misión. Estas son algunas de las aplicaciones de una tecnología muy sensible que los países ya consideran una pieza clave para garantizar su soberanía en un mundo hiperconectado. ¿Vale? Pues tenemos aquí las noticias que nos da Infodefensa relativo a la importancia estratégica de Telefónica
este último año. Y vamos a ver pues algo que se está criticando bastante, cómo pudo ser posible, ¿no? Cómo es posible que una empresa estatal de comunicaciones saudita, ¿no? De un país como es Arabia Saudita, una monarquía absolutista con múltiples denuncias de incumplimiento de los derechos humanos y todo lo que sabemos que está llevando a cabo una guerra en Yemen ahora mismo, desde hace ya unos años. Lo que pasa es que no tiene una cobertura mediática como otros conflictos militares, pero bueno, es un estado que es bastante oscuro para los tiempos que corren. ¿Cómo es posible que una compañía perteneciente al gobierno saudita pueda tomar el control, si quiere, de una compañía tan clave en la estrategia de España? Y bueno, pues se está hablando mucho de cómo una compañía como es Telefónica, que era de propiedad estatal hasta hace no mucho, pueda ser controlada por una empresa que pertenece a un país extranjero. Vamos a ver un poco de la historia de Telefónica. Telefónica nace en 1924 como una filial de ITT, una compañía norteamericana que a partir de los años 50, por parte del capital franquista, se nacionalizó, ya que ITT no quería cometer unas inversiones necesarias para el desarrollo de España en aquellos momentos. No obstante, la compañía pues fue una de las principales compañías del monopolio de la dictadura de Primo de Rivera, como CAMSA, por ejemplo. Y bueno, pues fue una compañía estatal hasta su desmantelamiento, ¿no? Durante el primer gobierno durante los gobiernos del PSOE, el Estado fue desprendiéndose de las acciones de Telefónica. No obstante, no fue hasta 1996. Hasta 1996 se conservó el 20% de la compañía, 20,9%. De la misma forma que en otras empresas como SEAT, ¿no? Pero más tarde, pues con el gobierno de Aznar, en 1997, año del vídeo con el que he introducido este stream, el gobierno de Aznar privatizó sin pasar por el Congreso el 20,9% que era propiedad del Estado, propiedad de todo. Bueno, pues una de esas privatizaciones que tanto el gobierno de Felipe González como el de Aznar, especialmente el de Aznar, que fue el que terminó de culminar todas estas privatizaciones, pues permitió, bajo la promesa de crecimiento económico y entrada en el euro y tal, pues acometieron, dejando la posibilidad de que empresas claves españolas que controlaba el gobierno, el Estado, todos nosotros, pues pasasen a manos privadas y pues, dando lugar a esta serie de riesgos. Aquí vamos a ver un hilo de Carlos Sánchez Mato, hablando sobre la problemática de la privatización de Telefónica. El problema no es que Arabia Saudí compre el 10% de Telefónica, lo malo es que González y Aznar mal vendieron el 31,86% que tenía el Estado. Fue un negocio ruinoso para ti y para mí. Hemos perdido en la operación casi 24.000 millones hasta ahora. De aquellos polvos, estos lodos. Y aquí vemos un gráfico de rentabilidad perdida por la privatización de Telefónica de 1995 a 1996, en datos de millones de euros. Dice ingresos del Estado por la privatización y ampliaciones de capital ahorradas. Ingresos negativos, dividendos no percibidos entre 1997 y 2023. 20.000 millones de euros. Dice valor de la participación estatal en Telefónica fin de 2022, como si todavía perteneciese Telefónica al Estado. Pues son un valor de 10.000 millones de euros. Dice, según mis estimaciones, el Estado obtuvo
6.139 millones de euros en ingresos por las privatizaciones y ahorros por no tener que dedicar recursos a ampliaciones de capital Telefónica en los siguientes años. Qué bien, vendimos la joya de la abuela para reducir el déficit. Y aquí vemos un gráfico. Uy, se ha ido el mundo, ¿no? Aquí vemos un gráfico de ingresos por privatizaciones y ahorros en ampliaciones de capital por la privatización de Telefónica en 1995 y 1996. Datos en millones de euros. Este es el ingreso por las privatizaciones. Pero claro, hemos visto antes, en el gráfico anterior, que los ingresos en dividendos hubiesen sido 20.000 millones de euros a día de hoy, con un valor que se conservaría el Estado de 10.000 millones, con lo cual, bueno, pues la venta, como podéis ver, es poco más que ruinosa. Ahí. Un segundito, que me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta que tengo los filtros mal puestos. ¿Listo? Vale, aquí ahora. Pues eso, obtuvimos 6.000 millones de euros. Sí que es verdad que aquí habría que hacer un poco de valoración de la inflación. Pero bueno, a día de hoy posiblemente, bueno, habríamos salido, ahora mismo pues habríamos tenido en conjunto bastante más dinero. Dice, pues no, vender las joyas de la abuela no está bien, porque ese ahorro a corto plazo supuso también el no ingresar los dividendos, eso es lo que estaba explicando. Más de 20.000 millones habíamos percibido con la participación del 31,86% que el PSOE y PP privatizaron entre 1995 y 1997. ¿Vale? Estos son los ingresos por dividendos que hubiese ido obteniendo el Estado desde que se vendió Telefónica, desde que se malvendió Telefónica. ¿Vale? Según Carlos Sánchez Mato. Desde la privatización total, Telefónica ha tenido un beneficio neto de no, que sea discutible, ¿no? Si la privatización, pues Telefónica hubiese tenido ese beneficio. Y, pues no se sabe. Desde la privatización total, Telefónica ha tenido un beneficio neto de 95.000 millones de euros. Y ha repartido a sus accionistas dividendos el 66%. Es decir, 62.781 millones. De este importe, el 31,86 hubiese sido para todas y para todos. ¿Vale? Aquí tenemos la gráfica de la evolución del beneficio en dividendos. Dice, pero es que nos hacía falta el dinero, diréis. Bueno, mirad el coste de la deuda para sufragar estos fondos que entraron en la hacienda pública. Hubiese supuesto unos 4.213 millones de euros. Casi 5 veces menos que los ingresos financieros obtenidos vía dividendo Telefónica hasta 2023. O sea que hubiésemos tenido bastante más dinero y rentabilidad si hubiésemos preservado Telefónica y no estaríamos en esta situación en la que un grupo extranjero se quiere hacer con el máximo accionariado del grupo y, quién sabe, tomar el control de la compañía telefónica española. Y bueno, vamos a ver
¿quién es este grupo? ¿Quién es este grupo que quiere comprar Telefónica? ¿Quién es el STC Group? El operador saudí que se ha convertido en el mayor accionista de Telefónica. Él pertenece a un 64% al fondo soberano saudí y es viejo conocido del Real Madrid. Como no, Florentino por ahí. 64%, ¿veis? Arabia Saudita, pues sí conserva un porcentaje importante del grupo para tener el control de sus activos estratégicos, de los activos estratégicos del país. Cuenta con una capitalización bursátil, de 49.200 millones de euros o dólares, ¿no? El doble que Telefónica. Payete se encomienda a Sánchez para que limite la participación saudí al 4,9%. Payete es el director de Telefónica. Dice, el STC Group ha comprado el 9,9% de Telefónica, convirtiéndose en su mayor accionista, pero ¿quién está detrás de esta empresa? La firma pertenece en un 64% al Fondo Soberano Saudí, presidido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. No es una compañía menor. Es la mayor teleco de Oriente Medio y cuenta con una capitalización bursátil que ronda los 49.200 millones de euros, el doble que los 21.300 millones de Telefónica. El presidente de STC Group, Mohammed K.A. Al-Faisal, ha comentado que su compañía comparte muchas similitudes con Telefónica. Esta importante inversión a largo plazo está alineada con nuestra estrategia de crecimiento, según la cual invertimos en sectores como tecnología, infraestructura digital, en mercados que consideramos prometedores alrededor del mundo, ha sostenido. Telefónica, por su parte, ha tomado nota de la aproximación amistosa de la firma árabe. Fundada en 1998 en Riad, poco después de la privatización de Telefónica, tiene presencia en 11 países y una base de clientes de 170 millones repartidos en Arabia Saudí, Oriente Medio y el norte de África. La entrada en Telefónica no es su primera incursión en el sector en Europa. La más reciente adquisición de la empresa de Torres ¿De Torres? ¿Empresa de Torres? No entiendo muy bien eso. La empresa es de United en Bulgaria, Croacia y Eslovenia. O sea que están empezando a invertir en Europa. Tampoco es una desconocida para la propia Telefónica, ya que desde principios de año tiene un acuerdo estratégico de colaboración para explorar proyectos en distintos ámbitos del sector teleco e intercambiar know-how de diferentes áreas, lo cual no me parece mal. Compartir conocimiento me parece súper correcto, pero ya otras cosas no tienen cabida. Con todo, lo cierto es que hasta ahora España tampoco se trataba de una firma muy popular. En España no se trataba de una firma muy popular, pero a los aficionados del fútbol les sonará por su patrocinio en el Real Madrid, firmado en 2009. Hemos encontrado en Saudi Telecom Company un socio estratégico que comparte con nosotros la vocación de liderazgo y la búsqueda permanente de la excelencia, señaló Florentino Pérez, para renovar su contrato en 2013, como no, Florentino Pérez metido siempre. Es una alianza importante para el presente y el futuro. Llevamos ya 4 puntos. Nos vamos por 5. Y seguro que va a prolongarla, que se va a prolongar mucho, aún más. Una excelente compañía que nos ayudará a estar más cerca de nuestros seguidores, indicó. El interés de Saudi Telecom en Telefónica pone de manifiesto el interés de los operadores árabes en Europa. Emirates Telecommunications Group de Abu Dhabi es también el primer accionista de Vodafone, una participación que ronda el 14%. Fuera del sector de las telecos, los inversores árabes son también viejos conocidos de la firma española. Qatar, a través de un fondo soberano, entró en 2011 en Iberdrola y ahora cuenta con un 9% del capital de la eléctrica. Su aerolínea Qatar Airways atesora el 25%, más del 25% de AIG, propietaria de Iberia y British Airways. Los números de Telefónica. Aquí tenemos los números de Telefónica que he enseñado antes, pero con mayor detalle. El accionariado en 69% son más accionistas minoritarios. Saudi Telecom, como hemos dicho, el 9,9%. BBVA es el siguiente, con el 4,87%. BlackRock, de la que hemos hablado también
4,48, CaixaBank 3,50, Vanguard, que también era de los grupos estos como BlackRock, el 3,02, Criteria Caixa 2,4, Norges Bank 1,95, Capital Group 0,88 y el resto, pues eso, el 69%. Se cuenta de resultados considerados de Telefónica en millones de euros. Vale, aquí tenemos una serie de cuentas de la compañía telefónica española. Y bueno, eso era un poco todo respecto a Telefónica y simplemente pues una reflexión final. Yo creo que en gran medida en España nos tendríamos que pensar un poco el retomar el control de ciertos sectores estratégicos del país que se vendieron en su momento, por la razón que fuese, pero creo que es importante recuperar un poco la soberanía de estos sectores estratégicos. Y yo creo que la solución, pues, no es otra que bueno, en fin, una solución poco popular entre los liberales, pero creo que es la que habría que aplicar aquí. Expropiese, señor alcalde. Expropiación porque nos interesa y nos conviene. Y bueno, también quiero dejar aquí un vídeo en su momento cuando se estaba privatizando Telefónica, sobre lo que comentaba el líder de aquellos entonces, el PC Izquierda Unida, Julio Anguita. Yo hablo de la práctica, de las declaraciones y de la política del Partido Socialista Obrero Español. Yo he afirmado que están en la misma frontera o orilla del río, pero no son lo mismo. Y voy a entrar a contestarle. Lo que está pasando en Francia es dramático. Lo que está pasando en Gran Bretaña, donde se habla de los ferrocarriles. Pero lo que se está haciendo aquí, me acabo de enterar de que han salido ya a la venta acciones de Endesa, una empresa del Estado, productora de electricidad, que ha tenido beneficios de 47.000 millones de pesetas. El otro día privatizaron Aldeasa, que es la empresa que tiene estas tiendas de los aeropuertos exentas de impuestos, que tuvo beneficios de 3.847 millones de pesetas, me he acordado. La Corporación Argentaria, como digo en los mítines, esas señoritas vestidas de amarillo, tan alegres, es un banco del Estado. Se está privatizando. Y en la cola aparecen Repsol, Transmediterránea, Tabacalera, Telefónica. Y aquí la curiosidad, se están privatizando poco, que ya ha empezado el proceso, precisamente las empresas que producen beneficios, no las que tienen pérdidas. Y además es lógico, que capital privado va a comprar una empresa del Estado que tenga pérdidas. Luego, en el Partido Socialista se ha apuntado el proceso. Pero el hombre responsable máximo es don Felipe González, pero el cerebro, don Carlos Solchaga, le voy a contar unas declaraciones de hace año y medio. Yo leo a don Carlos Solchaga y don Felipe González, y además los leo y los reflexiono, porque hay que leer a los demás. Dijo, el Estado del futuro será un Estado que tenga 3 competencias en exclusiva. La política exterior, es decir, la diplomacia y el ejército. El orden público, o si quieren ustedes, la seguridad del Estado, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los tribunales. El resto irá en un creciente proceso de ir desapareciendo. Pero no es que don Carlos Solchaga, como digo tantas veces, sea un malvado, no. Es que él tiene una concepción que cree que a través de la competitividad, que el Estado vaya desapareciendo en este sentido, vamos a llegar a un nivel de empleo. No es cierto. Luego, el Partido Popular es mucho más exigente. El señor Aznar ha dicho que privatizaría la segunda cadena de televisión. Pero es que la política que estamos viendo en el PSOE es que ha iniciado ese camino, sin llegar quizás todavía, a la brutalidad de lo que están haciendo en Francia. Pero le diré algo más y termino. Yendo en avión de Barcelona a Mallorca, el periódico de Cataluña, don Felipe González, en una entrevista que yo leo, hay que cambiar aspectos de la negociación colectiva. Y automáticamente me vino a la cabeza unas declaraciones de don José María Cuevas, cuando, desde la visión que él tiene, legítima, planteaba que había que acabar con los convenios colectivos. Luego, ¿qué ocurre? Que lo que en unos es apuesta decidida, rotunda, en otros los gobernantes, comienza a ser, ya es una derivación tremenda, una escoración que parece ser que no hay quien la pare. Bueno, pues como podéis ver, en aquellos momentos prometían que la privatización iba a acabar con el paro y iba a ser muy beneficioso para el país, y ahora estamos en esta situación en la que, bueno, pues quizás ya otros países tienen manos sobre
los sectores estratégicos, como puede ser Italia con Endesa o Estados Unidos con Telefónica actualmente, y ahora pues se unen los árabes. Bueno, pues finalmente poco más que decir y les dejo con otro anuncio de Telefónica de la época. En el futuro no cambiará lo que dices, cambiará cómo lo dices. En el futuro seguirás hablando de emociones, de ideas, de experiencias. Pero en el futuro querrás hacerlo con más libertad, sin límite ni dependencia alguna. Por eso Telefónica cambia, crece y compite día a día, extendiéndose por todo el mundo, haciéndose grande entre las grandes, creando una nueva Telefónica para un nuevo siglo, preparándose para liderar un futuro en el que tu voz suene cada vez con más libertad, Telefónica, un valor sin límites. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Aquí te dejo una lista de reproducción relacionada con la temática del vídeo, y aquí un vídeo que YouTube cree que te puede gustar. También te dejo el botón para suscribirte en caso que quieras hacerlo. Muchas gracias y hasta la próxima.